mar de resistencias que envuelve la identidad raizal en el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina protagoniza este nuevo capítulo de un viaje por la memoria para construir el Museo Afro de Colombia. Sus procesos emancipatorios, sus prácticas culturales, la fuerza del criol y la defensa por el maritorio se hacen tan fuertes que rompen las fronteras nacionales y se extienden y conectan las islas con el Gran Caribe. Embárcate, sus protagonistas te contarán la historia. Para hablar de identidad hay que hablar del proceso de poblamiento de las islas, ¿cierto? Se descubren primeramente en 1510, antes de la llegada de europeos. Bueno, y ese descubrimiento entre comillas, ¿no? Antes de la llegada de europeos visitaban las islas una etnia indígena de Centroamérica que son llamados los misquitos. Y bueno, después llega el descubrimiento por parte de los españoles. Los españoles no demuestran ningún interés en poblar las islas, así que quienes van a establecer la primera colonia en Providencia son británicos puritanos. Y ellos van a traer consigo mano de obra africana para el cultivo del algodón. Este periodo de esclavización siguió hasta 1834, cuando el país, Inglaterra, toma la decisión de liberar a todas las personas que tenían esclavizadas en sus territorios. Esto significa que estos ciudadanos que se consideraban ingleses pero estaban bajo la bandera española, tomaron la decisión en cabeza de un señor de nombre Philip Beekman Livingstone, quien residía con su esposa en Jamaica. Llaman a su hijo Philip Beekman Jr. y le dicen que se venga de Providencia. Tenían instrucciones que darle y le dan la instrucción de regresar a Providencia y emancipar. No sea una liberación de los esclavos total, de los esclavizados en su totalidad, pero sí inicia desde 1834. Comparado con otros lugares en América, incluso con Colombia, pues es un proceso de emancipación bastante temprano. Entonces, estos libertos ahora empiezan a educarse en la primera iglesia bautista, donde se forma la primera escuela. Están aprendiendo a leer, a escribir. Con el libro de texto que están utilizando es la versión King James de la Biblia. Entonces están aprendiendo inglés isabelino. En este momento son bilingües. Hablan esta lengua creol, que es de base de lenguas africanas, que se alimenta del inglés. Y además de ese creol que están hablando como lengua materna, están hablando el inglés. Junto con la educación llega la creación de la primera empresa que va a ser propiedad de los libertos, y ellos empiezan a exportar cocos hacia Estados Unidos. Entonces, para 1850 ya hay una economía bastante estable, se convierten en los nuevos ricos en el Caribe, pasan de ser esclavizados a tener a sus hijos estudiando por aquí en las Antillas, en el sur de Estados Unidos, están comprando sus materiales de construcción en Jamaica, en Panamá, y empiezan a circular el Caribe como tal, como navegantes, como marineros y como comerciantes. Y esta economía del coco, bastante próspera, va a durar hasta mitad del siglo XX, ¿cierto? Hasta 1950 hay una crisis del coco. El gobierno nacional y el gobierno local deciden cambiar el modelo económico de las islas por un modelo que va a privilegiar el turismo y el comercio en lugar de la exportación de bienes agrícolas. Y con este cambio de modelo, los isleños pues no participan en el nuevo negocio del comercio ni en el turismo, porque son expertos constructores en maderas, etcétera, pero no conocen el cemento. Quienes van a aprovechar esa demanda de mano de obra son personas de la costa caribe colombiana. Cartagena, Barranquilla, de Santa Marta, van a estar viniendo hacia las islas para participar en la construcción. Y en cuanto al comercio que se está dando, van a venir muchos paisas, gente del interior del país interesados en las mercancías que se están comercializando en ese puerto libre que es San Andrés a partir de 1853, pero también llegan durante este periodo los sirios libaneses que están en la costa caribe colombiana, y así la isla pasa
por una explosión demográfica bastante importante. Y llegó un momento y un capítulo que los historiadores denominan la colombianización de las islas, y significó que pusieron todo el andamiaje a sentirse en el archipiélago que estaba contenido dentro de la Constitución de Rafael Núñez. Recordemos que esta Constitución de 1886 hablaba de una sola lengua, que era el castellano cristiano, una sola religión, la católica, fronteras cerradas y nadie podía comprar nada afuera y nadie podía traer nada adentro, y el país tenía que ser uniforme. Y uniforme significa que allá en las islas hay unas personas que hablan raro, no son católicas, no entendemos su forma de vivir, tenemos que unificar. Entonces, una de las medidas que toman los educadores que van a empezar a llegar desde Colombia, puntualmente hermanas capuchinas, es prohibir el uso del inglés, prohibir el uso del creol en las aulas de clase. Por supuesto, yo siempre le cuento a las personas, uno no puede pararse desde 2023 y decir esta gente era mala porque prohibieron el uso de la lengua materna de los niños, ¿cierto? Y uno no puede culpar al individuo, a la familia cartagenera que llegó aquí. Uno no puede pensar que tenían una mala intención. Lo que se debe entender es que el Estado sí tenía como una forma de proceder que permitió que se dieran todos los cambios demográficos inicialmente y culturales después. Hay un documento bastante interesante que se llama el Plan Secreto de Colombia, que es un documento del DAS, que se filtró por un historiador por allá a finales de los 80s, y lo que dice ese documento es un plan para imponer en las islas, por ejemplo, televisión en español, que las radioestaciones pusieran música en español, que se siguiera enseñando español en los colegios, privilegiando el español por encima de otras lenguas. Y lo que va a pasar en la generalidad de la población en San Andrés es que después de que un niño atraviesa la primaria, 5 años de primaria, 6 años de secundaria, donde estás hablando, leyendo, escribiendo y pensando en español todos los días, pues mi vocabulario es muchísimo más amplio en español que en inglés o que en creol, ¿cierto? Entonces eso es gracias al sistema educativo. Y en eso consiste la colombianización. Ha sido fue la forma de integrar estas islas al concepto de nación que había en el siglo pasado. Figúrese, en el tiempo que yo estudié, en los 60, era prohibido. Salía usted al patio a jugar, a recreo, lo que sea, y no podíamos hablar en inglés ni jugar en inglés, en creol. Tenía que ser español, porque las monjas vinieron con esa misión especial. Y ellas vigilaban, entonces todos estábamos sentados como mudos. Buscamos una forma de comunicarnos y era para que ellos no vieran que uno se estaba comunicando. Uno hablaba, pero no movía los labios. Entonces, el que estaba al lado ya entendía, uno no movía los labios. Nosotros vivimos eso mucho tiempo, y después cuando no solo las monjas empezaron a traer profesores de todos los pueblos de Colombia, del Atlántico, de la costa, y trajeron personas expresamente para hacer ese trabajo, que no se hablara la lengua. Y yo creo que personas que vinieron no habían hecho ni primaria y los trajeron aquí y que de profesores. Violaron todos nuestros derechos, todos, porque no hicieron nada, vinieron a hacer una misión. Y después de que pasó el tiempo, ellos publicaron su obra y dice misión cumplida. Nuestra lengua materna siempre fue el inglés, porque nosotros tenemos descendencia o ascendencia europea o inglesa. La lengua materna del niño nace, crece hablando en su casa el criol. Cuando llega al colegio tiene ese primer choque que es, bueno, tengo que aprender a hablar español. Ya cuando llega a 11, de pronto no habla mucho criol porque no existe una materia que se llama criol en los colegios. Únicamente convivimos hablando criol en las tiendas, hablando criol. Es como nuestra cultura también saludarnos, tener ese calor humano en criol. ¿Cómo estás? Good morning, how you day, really good.
Entonces, digamos que el criol es lo que más, digamos, nos unifica, porque yo puedo ser bailarín, pero no todo el mundo baila. Yo puedo conocer de mento, calipso y reggae, pero no todo el mundo tiene ese conocimiento. Lo que nos une a todos es la lengua materna. El imaginario que se ha mantenido en las islas durante mucho tiempo es que el raizal es una persona afrodescendiente. Claramente muchos lo somos, pero uno no puede hablar de totalidades nunca, en ninguna comunidad, por pequeña que sea. Se supone que todos somos trilingües o al menos bilingües, hablamos inglés, creol y español. Se supone que la gran mayoría de los raizales somos protestantes. Se supone... Hay muchas suposiciones alrededor de la imagen del raizal, ¿cierto? Pero lo que decía es que si tú vas a la carretera y ves el comportamiento, observas lo que la gente dice, cómo habla, cómo se comporta, vas a notar que muchos raizales son católicos, no son cristianos, no son practicantes de ninguna religión particular. No todos hablan inglés, no todos hablan creol, no todos tienen una relación con la tierra como establecer la siembra de ciertos cultivos, no todos conocen los cayos lejanos, no todo el mundo tiene como esta conciencia del espacio marítimo que habitamos en este momento. Y eso se ha dado gracias al modelo de educación que tenemos, ¿cierto? Yo me acuerdo que en el colegio yo aprendía sobre el río Magdalena, sobre la Sierra de Santa Marta, Sierra Nevada de Santa Marta, pero nadie me dijo que estoy a 180 millas de Nicaragua. La raizalidad es dinámica, es cambiante, es constante, pero al final se relaciona con todo lo que está, o con todos los lugares en los que estamos habitando, en este caso el archipiélago. Es una construcción de conocimientos que nos permiten tal vez identificar cuando hay un peligro, cuando hay una posibilidad de hacer algo en relación a lo que queremos. Es también los conocimientos que no son solamente los que alcanzamos a construir desde nuestra experiencia vital, sino que también acumulamos o también atesoramos, por decirlo de una mejor manera. Son las historias, son la memoria, son la posibilidad de hablar de una manera tal vez distinta, y eso pues denota también una historia, denota unos procesos de resistencia, de lucha, de defensa. La raizalidad también implica estar en el territorio, no solamente por un asunto de residencia y demás, sino que implica todas esas luchas que se dieron para que pudiéramos estar aquí, porque no es en vano. La raizalidad denota también la protección que ha tenido el pueblo étnico con todos los ecosistemas que le entornan, y la fuerza y la decisión de vivir de una manera particular. Es un paisaje, pero también es la concepción del paisaje, es tal vez un conocimiento que se expresa o que se puede expresar en una comida, en un sabor, en un recuerdo, pero también es ese conocimiento de cómo hacer que eso sea posible precisamente. Entonces nos damos cuenta que la raizalidad puede ir desde la elaboración de un plato típico hasta una conversación, hasta una forma de expresarse, hasta una forma de comunicarse. También va mucho en la oralidad, en las formas en las que se comunica lo sentido, lo pensado, en las interrelaciones. Entonces la raizalidad al final podría pensarse como un mar que se integra al mar y a los otros ecosistemas que habitamos. Pues, o sea, los elementos que forman parte de esta cultura, yo pienso que, por ejemplo, el idioma nuestro es muy importante. Nuestro inglés caribeño, creol, como muchos lo dicen hoy día, es parte importante de nuestra identidad, de nuestra forma de nuestro pensamiento, nuestra forma de identificarnos a nivel nacional y a nivel internacional, digamos en cualquier ámbito donde estemos. Entonces nuestra gastronomía es, digamos, para el país es diferente, porque nosotros los elementos que conjuga del mar, que es la pesca, esos elementos
que nosotros hacemos de la tradición, de la culinaria. Los platos nuestros son diferentes al del resto del país, entonces, pero está muy relacionado con el Caribe. O sea, el plato de aquí, el rondón, por ejemplo, o unas sopas, lo puedes encontrar también en Jamaica, en Trinidad, en diferentes países que conforman el Caribe, porque todos venimos como de esa misma línea. Entonces aquí pues es muy importante la gastronomía, la música, los instrumentos musicales, la quijada, que está muy presente en la música típica, y los mensajes que hay detrás de las canciones nuestras compuestas, que era que los músicos componían los hechos que pasaban dentro de la isla, lo volvían música, danza, entonces ahí estamos nosotros. Normalmente en los colegios, cuando crecíamos, nosotros siempre nos contaban que la cultura era música y danza. Más allá de eso, pues con el paso del tiempo, nos damos cuenta que hace parte de nuestra cultura la tradición oral, mitos y leyendas, los cuentos, los ritos, los juegos y rondas, las construcciones ancestrales que hacen nuestros sabedores, la carpintería. Hay una forma típica y tradicional, por ejemplo, de cómo construyen las casas nuestros abuelos, y son inclusive más resistentes a la construcción actual. Entonces, todos esos conocimientos y de tradición oral, porque nunca, digamos, no son ingenieros, no son arquitectos, simplemente heredan esos conocimientos de sus abuelos, de sus papás, y así sucesivamente pues a sus hijos. Muchas de las resistencias y de las acciones que han permitido que la raizalidad todavía exista y que hayan expresiones culturales en relación pues al pueblo étnico raizal es precisamente un proceso que viene no solamente desde lo que recordamos, sino desde ese momento de esclavización que se dio, y desde esa gestación que no solamente fue en el archipiélago, sino también en el Caribe. Entonces hablamos de una relación tal vez con los misquitos que está documentado hasta cierto punto que fueron los primeros en llegar, o de las primeras personas en navegar a la isla, y asimismo de las personas esclavizadas que fueron traídas desde África en una situación que no era de su elección. Y en esa medida ya hay una resistencia, porque en una situación tan difícil como esa lograron establecer formas de comunicación, de interrelación, que hasta hoy permanecen, como lo puede ser la lengua. Para mí, una posada nativa reúne todo lo que es el raizal. Ahí está todo está resumido en ese espacio. Las personas dicen cuando llegan a la puerta que se siente como una fuerza, otro ambiente. No sé si es por el amor o la resistencia que uno ha puesto para sacar y permanecer en el tiempo, porque hemos tenido dificultad, pero estamos aquí y pretendemos estar mucho tiempo más. Hablaba con mi sobrino y yo le decía que nosotros hemos tenido mucha resistencia, porque una de las principales ha sido resistirnos a no perder nuestra lengua. Creo que lo más importante que me identifica a mí y todos es la lengua. El día que se pierda la lengua, se acabó la raizalidad. Se perdió todo. Bueno, actualmente pues, por ejemplo, la juventud no está interesada en ese tipo de actividades. Sin embargo, existen asociaciones, agrupaciones sin ánimo de lucro que vinculan e involucran a la comunidad, niños, los jóvenes y los adultos, para que primero el que tenga el conocimiento tenga también la práctica de poder impartirlo, porque tú puedes saber algo, de pronto no tienes la capacidad de enseñarlo. Entonces esas asociaciones o juntas lo que hacen primero es enseñarle al sabedor cómo brindar el conocimiento. Convocan a la comunidad también pues participa, y ellos mismos cada año, porque esa organización, por ejemplo, Island Root and Heritage Foundation, que es de Kenya Shaw Green, ella pues es una de las personas que ha tocado varios de los puntos, varios de los temas: gastronomía, cómo hacer hamacas, cómo hacer nazas, cómo hacer redes de pesca. Todos los temas que aborda esta asociación, digamos, nos ayuda porque involucra totalmente toda la cultura en general de la comunidad raizal.
Queríamos que los niños aprendieran su cultura, pero de una forma divertida, para que lo pudieran amar, querer y que también sintieran orgullo al ver algo que tenga que ver con esto en cualquier sitio donde ellos estén en el mundo. Es importante conservar esos saberes ancestrales porque un pueblo sin cultura es un pueblo sin identidad. Entonces hay que mantener esta identidad fuerte. Hemos tenido muchos problemas, digamos, con la sobrepoblación y con eso conlleva que muchas culturas entren a la isla. Y muchas veces esas culturas, como en el tema de San Andrés, como lo vemos como un espejo, llegan a, digamos, a opacar la cultura local y lo que permanece es una cultura que no es de nosotros y la verdad se ha quedado en el tema de San Andrés ahí y no queremos que lo mismo pase acá en Providencia. Las luchas, incluso las resistencias se han dado no solamente en el plano de lucha social y demás, sino que también se ha dado en lo académico, en la construcción de nuevas formas de narrar, de contar, de investigar, de construir conocimientos, de escribir, de cantar incluso, se da en la música. Entonces nos damos cuenta que la resistencia ha estado en ese territorio desde que existimos como posibilidad de pueblo étnico y pues se mantiene. Somos una cultura marina y marítima y pues usted puede mirar nuestras cosmovisiones, nuestras perspectivas tienen la amplitud del mar y las características de nuestro pensamiento. Tenemos un pensamiento y unas actitudes nostálgicas relativas al mar, pero también somos muy combativos en el sentido de que para poder domesticar un territorio, adaptarse en un territorio agreste con esas distancias tan tenaces y las dificultades de conexión y de comunicación con otras partes del mundo, entonces tuvimos, por ejemplo, que desarrollar una independencia alimentaria que fue fundamentalmente lo que nos dio como ese sentido de dignidad, ese sentido de pertenencia. Y esa es una de las luchas de la Federación, recuperar esa independencia alimentaria y tratar de proyectarla desde otros renglones de la economía, pero donde lo fundamental es la alimentación de nuestra comunidad, la pervivencia, por supuesto, y la cultura. Es importante entonces que los niños, niñas y adolescentes puedan potenciar su cultura, que lo puedan querer, que lo puedan amar y que, digamos, sea tan fuerte que nada que entra pueda, digamos, romper esa barrera y eso puede permanecer en el tiempo y que las otras generaciones también lo puedan llegar a conocer. A mucha gente le llamará la atención que los raizales nacen 2 veces y mueren 2 veces. Nacemos biológicamente, pero luego a cierta edad nos bautizan en el mar y los raizales creemos que nacemos a una vida espiritual después de ese bautismo, ¿cierto? Y además nacemos del mar, que es bastante simbólico. Cuando nacemos, también a muchos raizales hay una práctica que son los ombligados, que también están en los pacíficos, que es tomar el cordón umbilical de ese niño ya después de cierto tiempo y sembrarlo en la tierra, debajo de un árbol de coco, debajo de un árbol de breadfruit, ¿cierto? Nos siembran como tal, no nos entierran, nos siembran y las ideas detrás de eso es que sin importar a dónde te vayas de las islas, hay que retornar al lugar donde no solamente estás sembrado tú, sino también tus ancestros. Yo considero que la mayor parte de la población no solamente reconoce el mar, sino que lo ha visto desde su nacimiento. O sea, se nace y lo primero de las primeras cosas que se ven es el mar antes tal vez de llegar a un lugar, o conocer un recinto o algo. El primer lugar al que se llega puede ser el mar. El lugar en el que los abuelos y las personas que nos han antecedido han garantizado la alimentación y demás también ha sido a través del mar. Las formas en las que nos comunicamos con otras personas cercanas a nosotros o con nuestras familias alrededor del Caribe también viene siendo el mar. Entonces, el mar ya no solamente es un elemento, sino que hace parte de nuestra comunidad. Es la comunidad étnica que también incluye
al mar. Es una posibilidad de conectar, es una posibilidad de unir, es una posibilidad de pensar, de sentir, de concebir precisamente la vida. Y es eso que nos hace falta en cualquier momento que estemos lejos, porque finalmente se entiende como si fuera un hogar. Uno cuando está pensando en relación al mar, o cuando uno piensa y está desde otro lugar en el que no hay mar, siempre está pensando llegar, y cuando uno piensa en llegar uno dice, well, I want to go home or I need to go home, y eso al final es que yo quiero regresar al hogar. Entonces el mar es un hogar no solamente para las especies que nos acompañan en el sostenimiento de la vida, sino que también es nuestra vida misma. Si yo pudiera llevar elementos de nuestra cultura para poner en el museo, yo llevaría un hogsboat, llevaría un cotton boat, yo llevaría unas canastas hechas de fibras de wild pine o fibras del basket weed. Yo llevaría una naza de pesca hecha de la fibra del basket weed. Llevaría un floor mat, porque hace parte de nuestra identidad. Y hay tantas cosas, yo creo que me llevaría todo. Aquí nosotros sabemos que hablamos criol, pero gran parte del país de pronto, ay, ustedes allá hablan inglés, ustedes son de Nicaragua, ustedes no hacen parte de Colombia, pero llevando nuestra cultura a un museo a nivel nacional, porque existe a nivel local un museo que se llama Eva Virginia Archibald, y acá, digamos, los turistas no lo conocen. Imagínense ahora un museo a nivel nacional donde estemos representados. Yo creo que pues nos visibilizaría un poquito más. Yo creo que es una tarea que yo mismo estoy tratando de realizar, y es mantener viva la memoria de los abuelos. Muchos de esos conocimientos de los saberes de los raizales están codificados, por ejemplo, por supuesto, quiero decir, en la memoria oral del pueblo. Este es un pueblo de una fortísima tradición oral, y gran parte del conocimiento de los raizales está codificado en las canciones, en los refranes, en los relatos, en las historias, y hay que mantener viva esa memoria. Entonces, todo lo que uno pueda grabar a esos abuelitos, registrar esas memorias, yo creo que es una forma bastante importante de mantener vivas esas tradiciones. Hay que garantizar que haya un relevo generacional. Lo que está sucediendo en todo pueblo en este momento, en la gran mayoría de los pueblos, es que los niños ya no están teniendo contacto con los abuelos, ¿cierto? Ya sea porque estamos clavados en el celular o porque hay diferentes formas de entretenimiento hoy en día, mientras que hace unos años los niños se criaban viendo al abuelo o al papá pescar y aprendían a pescar. Se criaban viendo a la abuela o a la mamá preparar el pan y se aprendía a preparar el pan. Entonces hay que garantizar que esos espacios donde se da ese relevo generacional se pueda seguir dando. Debe registrar nuestra historia, porque nosotros también somos afro. Somos descendientes afro, somos descendientes de los pueblos Fanti, Ashanti y Dahomey. Esa es nuestra etnia del occidente de África. Y tenemos también sangre indígena. Es importante que la historia tenga en cuenta, cuando se van a hacer esos museos, tengan en cuenta la tradición oral. Hay que hablar con los viejos, lo que hablábamos con Mr. Tammy. Ahí hay elementos que pueden ayudarnos a descifrar nudos, a soltar nudos históricos que no hemos podido soltar, a liberarlos. Hay que utilizar los vestigios, lo que piensan las nuevas generaciones, y hay que hacer registros fotográficos de las cosas que nosotros hacemos actualmente y tener de lo que se hacía antes. Es importante que se cree el Museo Afro, porque puede ser una posibilidad, en la medida en que se dé de manera respetuosa, puede ser una posibilidad de visibilizar todas estas historias y todos estos pueblos que algunas veces no se reconocen como pueblos. Es una oportunidad también de que nos encontremos en un espacio que pueda ser escrito por nosotros en la medida que sea participativo, y pues va a ser una opción para conocer nuestra historia, o para dejar nuestra historia también como un legado, no solamente de nuestros pueblos, sino de la nación, porque precisamente eso es algo que está en mora, el aporte de las comunidades étnicas, de los pueblos negros, indígenas,
en el país no ha sido reconocido como un aporte a la riqueza de la nación, y en esa medida pues esperamos que pueda hacerlo con esta acción. Esperamos que este viaje por la cultura del archipiélago te haya acercado más a la grandeza y riqueza del pueblo raizal. Gracias a las y los protagonistas por imaginar y compartir las formas en que el futuro Museo Afro puede aportar a preservar sus memorias. Nos vemos en el siguiente episodio. My Celia, ay Lucelia, my Celia, ay Lucelia, my Celia, ay Lucelia, yes my Celia.